Buenos días, vamos tomando asiento, muchachos y muchachas. Es un gusto para la Asociación Costarricense de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva estar cooperando con el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica en la realización de este simposium de enfermedades digestivas más prevalentes que ustedes tienen que conocer muy bien, porque conociéndola muy bien, los pacientes van a ser muy bien tratados, ustedes pueden tratarlos y a veces deferir un poquito el envío hacia los especialistas. Tenemos hoy bastantes conferencias. El doctor Herbert Burgos está en una presa, como es lo usual en este país, no es incomún decir esa excusa. Y la primera excusa que quiero decirles es que el doctor Hernando González Quiroz, que era el que daba el primer tema, se trabaja en Minnesota, él es especialista en gastroenterología, y el jefe, y cuando ya tenía todo preparado para venirse, su compañero de trabajo tuvo un accidente y Nando no pudo venir porque no tenía quien lo cubriera. Entonces, en forma muy importante, el doctor Burgos dijo que él tomaba el rol del doctor Hernando González. Entonces, el doctor Herbert Burgos va a tener hoy 3 presentaciones. La primera, consideramos que para que la conozca a ustedes, es SOS en gastroenterología, con 2 temas importantes de verlos todos los días, que es el sangrado digestivo alto y sangrado digestivo bajo. El doctor Herbert Burgos es médico gastroenterólogo, hizo toda su carrera de gastroenterología y su especialidad en la Universidad de Costa Rica. Herbert tiene un centro de entrenamiento de endoscopistas para todo el mundo. Este centro está en Tibás y es un centro que la Organización Mundial de Gastroenterología le dio el aval para que funcionara. Entonces muchos expertos de diferentes partes del mundo vienen a capacitarse con él. Herbert es el especialista más importante de Latinoamérica en todo lo que es magnificación de imágenes. Él puede ver con su endoscopio y con las técnicas novedosas lesiones muy precancerosas para que el paciente evite llegar a tener o desarrollar cáncer. Ahora en la ciudad de Buenos Aires, en el marco del Congreso Panamericano, hizo una presentación de enfermedades premalignas del estómago y lanzó una perla muy importante, que en países como Costa Rica, en que la prevalencia de cáncer gástrico es muy alta, uno debe seguir los pacientes, hombres especialmente, y empezar el screening de cáncer de estómago a los 30 años, para no buscar cáncer gástricos temprano, sino para buscar las lesiones que están antes que el cáncer gástrico temprano llegue, como metaplasia incompleta, que puede transformarse en displasia de bajo grado, alto grado y luego cáncer. Entonces, lo que diga Herbert en Latinoamérica, la gente lo escucha mucho. Es un costarricense destacado y hoy quiero presentarlo para que nos dé esas 2 conferencias. Herbert. Bueno, muchísimas gracias, John, por la presentación. Realmente me siento honrado. Y me siento honrado el día de hoy de compartir con ustedes estos temas que vamos a desarrollar, ya que la gastroenterología nosotros siempre decimos que es taquillera, ¿verdad? Lamentablemente la patología digestiva es un fenómeno muy alto en nuestros países, con una alta prevalencia en diferentes tipos de enfermedades que requiere una actualización constante. La gran ventaja de la gastroenterología es que la modernización de los procesos técnicos en el tratamiento y en el aborde farmacológico han generado grandes avances y grandes impactos en el manejo tanto del enfermo agudo como del enfermo crónico, como decía el doctor de Meserville. Hoy vamos a hablar de un tema muy sabroso y aprovechando al doctor Hernando González, que no nos pudo acompañar el día de hoy, gran colega y amigo, está asignado este tema. Vamos a hablar sobre el sangrado digestivo. Y vamos a hablar del sangrado digestivo en completo, desde el sangrado digestivo alto y bajo. Vamos a tratar de ir poco a poco cubriendo todas las áreas. Y en estos 40 minutos vamos a tratar de identificar cuáles son los pacientes de alto riesgo, cuál es la terapia médica adecuada que vamos a hacer en el manejo de las úlceras, el rol de la endoscopía, y vamos a empezar con el caso del sangrado digestivo alto, y establecer un manejo, cómo establecer un manejo óptimo. Primero que todo, en la definición de sangrado digestivo tendríamos que tratar de establecer cuál es su origen. Y antes hablábamos de sangrado digestivo alto y sangrado digestivo bajo. Ahora sabemos que en su evolución
y en las características de capacidad de exploración de los tejidos, hemos podido ya dilucidar entre el sangrado digestivo alto, medio y bajo. Refiriéndose al alto, todo lo que esté por arriba del ángulo de Trice, lo que es medio del ángulo de Trice hasta la válvula iliocecal, y bajo de lo que es de la porción cecal hasta la porción anal. El tema inicial que vamos a desarrollar es el sangrado digestivo alto. Pero ¿qué tan importante es el sangrado digestivo alto? Bueno, muy importante. 100 a 150 pacientes por cada 100.000 al año en Estados Unidos. Vean qué importante cómo la edad influye. En octogenarios, de 500 pacientes por cada 100.000 en octogenarios internados. Y solo en Estados Unidos produce más de 350.000 admisiones diarias. El promedio de aparición de esta enfermedad usualmente es a los 70 años. Pero vean cómo un 27% de esos pacientes son mayores de 80 años. La gran desventaja que tenemos con este problema es que de un 5 a 25 de esos pacientes que tienen sangrado digestivo alto están hospitalizados. Y esto es un factor muy, muy importante porque sabemos que muchos de estos pacientes, sus comorbilidades, compiten en una forma importante en desarrollar complicaciones en estos pacientes. Es una enfermedad más común en el hombre que en la mujer. Y la mortalidad sigue siendo alta, de un 2 a un 15%, con más de 30.000 muertes anuales. Vean qué importante cómo se divide entre los pacientes que están ingresados y los externos. Un 34% de esos vienen de los pacientes internados, a diferencia de un 5.1% de aquellos que son externos. Ahora, y esto lógicamente está, como hablamos, relacionado a la patología asociada. Entonces, lamentablemente no todos los sangrados se logran controlar y mucho asociado a los aspectos que tienen que ver con su comorbilidad, y un 20% de ellos pueden continuar el sangrado y requieren en algunos de los casos hasta cirugía. Los costos, como ustedes ven, son altos, de 2.5 billones. Ahora, hablamos, un 20% de esos pacientes pueden tener sangrados como estos. Hasta un 10% de ellos pueden requerir cirugía de emergencias. Y son pacientes que requieren en una forma importante de los servicios de emergencia y los servicios de atención de intermedios y cuidados intensivos. Cuando hablamos de sangrado digestivo alto y de sus causas en general, vemos que la lista es sumamente alta. Sin embargo, si pudiésemos definir cuáles son los aspectos más importantes, la enfermedad ulcerosa péptica, la gastropatía hemorrágica y las varices esofágicas son los elementos más comunes, más frecuentes en producir sangrado digestivo alto. Ustedes ven la larga lista de elementos que también pueden coparticipar dentro de la etiología. Y tal vez en una forma más práctica hemos dividido este tipo de patologías en dos grupos importantes, que son los sangrados de tipo varicial y los sangrados de tipo no varicial. Ahora, las varices pueden ser no solo en el esófago, que es lo que característicamente estamos acostumbrados, sino también a nivel gástrico o duodenal. Y el no varicial propiamente, como hemos hablado, dentro de los fenómenos más comunes, la gastropatía erosiva, la úlcera gástrica. Pero ¿cómo se divide el PAE? ¿Cómo se divide el fenómeno dentro de los grupos? Ustedes ven que estos tres grupos finales, los más abajo, son los más importantes. Es la enfermedad acidopéptica en su máxima expresión. La úlcera duodenal, la úlcera gástrica y la gastropatía aguda erosiva como elementos importantes en producir más del 65% de los sangrados. Entonces tenemos una enfermedad compleja, donde tenemos una incidencia alta, una recurrencia que puede ser hasta de un 31%, una posibilidad de mortalidad importante correlacionada a las características del individuo y un costo elevado para los servicios. Este panorama, que pareciese ser difícil, cuando observamos las curvas de aparición de la úlcera péptica, las hospitalizaciones, nos tranquiliza un poco, porque vemos que la incidencia total de la mortalidad inducida por úlcera gástrica o duodenal ha venido bajando. Pero, lamentablemente, las tasas de incidencia ajustadas por edad con respecto a las úlceras sangrantes prácticamente han permanecido invariables en el tiempo. Entonces, lamentablemente, aunque existe un mejor control, sí existe la posibilidad que ese gran grupo de pacientes continuamente que nos llegan con sangrado se complique en una forma importante. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con estos pacientes? Bueno, muy importante, lo más importante de todo, identificar los pacientes de riesgo.
Hay que realizar una adecuada evaluación, un adecuado triaje y combinar la información que ustedes logran a través de la clínica con la endoscopía para poder definir cuáles de estos pacientes son de mayor o menor riesgo eventual y cuáles son aquellos pacientes que van a requerir servicios de intermedio o cuáles pacientes van a requerir servicios especializados. Entonces, tal vez el papel más importante del médico que evalúa este paciente a nivel de emergencias es poder tipificar su predicción de mortalidad. Y para esto hay varios índices que se han utilizado históricamente. El más clásico que hemos de recordar es el índice de ROCAL, que se basó en un estudio en 4.000 pacientes analizando los riesgos clínicos y evaluando el impacto del resangrado y la mortalidad. Estos parámetros, que son sencillos, la edad, la presión sistólica, el pulso y algunos factores de comorbilidad como la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal, la falla hepática fulminante, y los diagnósticos aportados por la endoscopía, y si se hizo terapéutica o no, se convierten en mecanismos adecuados para poder, a través de un score muy sencillo, sumando puntos, definir el riesgo de mortalidad que tenga este paciente. Y no solo el riesgo de mortalidad, como ustedes pueden ver, donde ustedes ven que hay una tendencia clara de correlación, de predictibilidad entre el nivel de resangrado y la posibilidad de desarrollo de mortalidad. Entonces, este es un índice de riesgo sensitivo, fácil de reproducir, que podemos utilizar en los servicios de emergencia y que nos va a definir rápidamente cuál es el paciente al que le tenemos que poner un poco más de atención para poder estar seguros de que no vaya a ser una falla importante en el inicio de su manejo. Vean qué interesante aquí, entre el factor predicho y observado, cómo existe una alta correlación de la base de la mortalidad con base al score propiamente. Entonces, es un índice muy sensible. Hay dos índices más que podríamos utilizar, que se han puesto de moda. Uno de ellos es el índice de Blatchford, en el cual ustedes ven, lo que se utiliza son los criterios de urea en sangre, la hemoglobina, la presión sistólica y algunos otros marcadores como el pulso, la presentación de melena, la presentación de síncope y los factores de comorbilidad. Al igual que el índice ROCAL, nos permite hacer un factor discriminante importante en la definición del paciente con mayor riesgo de mortalidad. Característicamente, siempre vamos a tratar de combinar estos elementos entre lo que es los hallazgos endoscópicos, el tiempo de evolución. Vean qué importante, con solo el hecho de que el paciente esté hospitalizado, el score sustancialmente se altera. Y, lógicamente, la aparición de alteraciones hemodinámicas y factores de comorbilidad, como los que hemos señalado de cardiopatía, hepatopatía, neumopatía, etc. Vean qué importante, si tiene 0 o 2 factores, un bajo riesgo, 3 a 4, riesgo intermedio, 5, alto riesgo. O sea, son métodos muy fáciles, muy rápidos, que nos pueden ayudar a determinar el riesgo del paciente. Tal vez el que últimamente se ha puesto de moda es el AIMS 65, ustedes ven con 29.000 pacientes estudiados en 185 hospitales, donde analizan la combinación de la medición de albúmina, el INR, el estado mental, la presión sistólica menos de 90 y la edad de más de 65. Y ustedes pueden ver cómo existe una relación muy importante en número de estancia, mortalidad, con la presencia del aumento en el score, ¿verdad? Ahora, este es uno de los índices que podríamos decir más sensitivos, pero debemos recordar que también la medición de los factores que están asumiendo este score son de los pacientes que tienen alteraciones superlativas. Entonces, este es el que recoge el sobrenadante de los pacientes de más alto riesgo. Así que hay que tratar de combinar un poquito. A veces piensa uno que podría ser más práctico un ROCAL o un Blatchford para evitar a veces el problema que no puedan conseguir una albúmina en un servicio de emergencia, etcétera, para que puedan ser parámetros más fáciles de manejo. Entonces, midiendo el riesgo del paciente, nosotros tenemos entonces que realizar el rescate de ese paciente. Ineludible en el sentido de que el ABC es lo más importante, el reemplazo de líquidos, una vía intravenosa segura, proteger siempre la vía aérea y una sonda nasogástrica, que ahora vamos a hablar de esto, cuál es la importancia de esta sonda nasogástrica. Y lógicamente planificar la endoscopía, que nos va a ayudar en el diagnóstico, nos va a ayudar en la estratificación del riesgo y lógicamente en el tratamiento.
¿Por qué es importante el lavado gástrico? Mucha gente dice, no, le van a hacer una endoscopía, ¿para qué lo van a lavar? Ahí ve el sangrado. Sí, el asunto no es ver el sangrado, no es ver la sangre, es poder ver el sitio del sangrado. Y ustedes ven, este es un ejemplo claro. No es lo mismo entrar en un estómago donde hay una gran cantidad de sangre, donde hay comida, frijoles, arroz, lechuga, etcétera. Imagínense ustedes el escenario en que usualmente suceden estos fenómenos, porque siempre es un escenario clásico. Después del partido saprissa, bajo algunas 2 o 3 cervezas, todavía cantando que ganó o perdió, ¿verdad? Y sangrando. Entonces, domine ese escenario donde hay alimentos ahí, donde hay un riesgo muy importante de que ese paciente vomite durante el procedimiento y pueda hacer una broncoaspiración. Y es ahí donde vamos a perder al paciente. No se nos va a morir de la hipertensión, se nos va a morir del pulmón blanco, se nos va a morir de la insuficiencia respiratoria secundaria que va a hacer. Entonces, el lavado gástrico es importante para el endoscopista. ¿Por qué? Porque además de que para el efecto de diagnóstico nos ayuda, esto permite una limpieza adecuada para preparar el terreno de la terapéutica. Ahora, es con salina a temperatura ambiental. Por favor, no utilicen agua fría. El enfriar el core de los pacientes induce a la presencia de arritmias, esto más en adultos mayores y eventualmente puede producir muerte. Es muy frecuente que la gente piense, no, pongámosle un poquito de dimercaprol, pongámosle un poquito de epinefrina, pongámosle disinone, etcétera, etcétera. Todas las cosas que se le pueden ocurrir, no es necesario los aditivos. El agua con su pH es suficiente para ayudar a coagular adecuadamente y nos permite entonces una limpieza. Y es ahí donde tenemos que tratar de hacer la endoscopía. Esa endoscopía que debe ser de posestabilización inmediata en las 2 a 12 horas, porque esto permite hacer un triaje adecuado. Esto permite un diagnóstico rápido, no se estratifica el riesgo, el control del sangrado hasta un 95% de los casos, como ustedes pueden ver, y reduce la morbimortalidad. Y los estudios lo han demostrado, donde comparando la endoscopía urgente con la endoscopía estándar, la tasa de resangrado disminuye sustancialmente si usted hace un aborde más agresivo. El nivel de transfusión se reduce, la estancia hospitalaria y lógicamente los costos. Entonces, tenemos el paciente preparado para endoscopía, el endoscopista nos lo devuelve con una clasificación de una lesión que tiene en el estómago, que usualmente vamos a utilizar la clasificación de Forrest. ¿Por qué es importante la clasificación de Forrest y la conozcamos? Porque dependiendo el estadio en que ustedes encuentren la lesión, así existe más el riesgo de resangrado y mortalidad de los pacientes. Gracias a Dios, la mayoría de las lesiones que vemos son Forrest 3, que son de menor riesgo de resangrado. Pero sí es muy importante identificar aquellos pacientes que tengan mayor riesgo, porque esos pacientes de mayor riesgo son los que más rápidamente van a requerir cirugía, son los que más rápidamente van a tener riesgo de mortalidad y lógicamente recurrencia del sangrado. Entonces vean qué importante, conforme aumenta la posibilidad de la presencia de un vaso visible o la presencia de un vaso visible sangrante, como el resangrado aumenta hasta un 45-55%. Entonces, este es el tipo de lesiones a las que usualmente nosotros nos enfrentamos. Ustedes ven los diferentes tipos de estadio. A veces son lesiones que no solo pertenecen al estómago, pueden ser lesiones de carácter traumática, como los síndromes de Mallory-Weiss, en el cual existen pequeñas roturitas, como ustedes las pueden observar ahí en la porción inferior, o tan activas como esta, o a veces tan intensas como estas. Pero también puede haber fenómenos de gastropatías erosivas, sangrantes, agudas, más asociadas a factores de alteración de la coagulación en aquellos pacientes cardiópatas que están bajo tratamiento anticoagulante o por alguna lesión de tipo trombótica. Y las ectasias vasculares también dentro de los fenómenos frecuentes. El cáncer gástrico puede sangrar, y puede sangrar intensamente, aunque la posibilidad que esta sea la causa del sangrado es baja. Sabemos que un 2 o un 5% en la presentación de los fenómenos agudos, lógicamente para el fenómeno crónico sí importa en una forma mayor. Ahora, ¿qué hacer? Hablemos un poco lo que hacemos nosotros y luego hablamos un poco qué vamos a hacer en conjunto. Porque es importante que el médico sepa qué se le hizo al paciente. A veces la gente, bueno, es que le esclerosaron la úlcera. No, le pusieron un poquito de argón. Es importante saber, porque resulta que en gastroenterología, en la parte de sangrado, los estudios han demostrado que si usted combina técnicas siempre
va a haber una mejora importante en la posibilidad de control del sangrado. El hacer una técnica como un argón, como una inyección, como colocar un clip, no es 100% segura. Siempre hay un riesgo inherente en el sentido que el paciente puede sangrar. Entonces, conozcamos un poco qué es lo que hace cada una de esas técnicas y cómo estas en sumatoria pueden producir mejores efectos. Ustedes ven que en las diferentes técnicas como la inyección, la sonda termal, el BiCAP, el hemoclip, ahora vamos a ver algunos ejemplos, tienen diferentes niveles de penetrabilidad en la mucosa y esto permite entonces un mayor control. Entonces, vemos aquí que si comparamos la utilización de epinefrina con bipolar, dos de las técnicas, tienen un buen nivel cada una, pero si usted combina las dos, disminuye una posibilidad importante, el resangrado, la cantidad de transfusión y la posibilidad de cirugía de emergencias. Ustedes ven, estos son diferentes tipos de técnicas. Aquí vemos la fijación propiamente con bipolar y con inyección y la colocación en clip en la parte superior. El clip es un elemento sumamente importante para nosotros, más en aquellos pacientes que tienen problemas de coagulopatías, porque esos pacientes, cuando uno utiliza alguna técnica de coaptación, como es el bipolar, o la utilización de argón para fulguración, uno quema la lesión y comienza a sangrar el borde, quema otra vez el borde y vuelve a sangrar el borde. Entonces, a veces hay que utilizar un método más mecánico para producir el cierre, como remedando lo que podría ser el efecto de una curita o una compresión dentro del proceso. Y ustedes ven cómo el clip, en la unión de epinefrina, nos reduce sustancialmente el control del sangrado y disminuye sustancialmente la posibilidad de la cirugía de emergencia. Ahora, el clip requiere desempeño porque es encontrar el vaso en el sitio de sangrado, poderlo tomar adecuadamente esa lesión y entonces comprimir adecuadamente el vaso y cerrar o producir la hemostasia. Ahora vean, esta es otra de las técnicas que es el heater. Igual, vamos rápidamente ahí para que ustedes vean cómo si usted combina el heater con epinefrina, aumenta la posibilidad de control de resangrado, disminuye la cirugía de emergencia. Todo esto es importante que lo pensemos. Cuando ustedes lean el reporte de esa endoscopía es muy importante que enfoquen si realmente hubo un control o no del sangrado, si realmente se utilizó una o dos o tres técnicas para saber qué se puede utilizar y con eso ustedes también lógicamente tipifican el riesgo eventual que ese paciente vuelva a resangrar. Ante una lesión que es de alta potencialidad de sangrado, con una mala aplicación de una terapéutica endoscópica, el riesgo del paciente sigue siendo alto. Entonces, muy importante que analicemos la información. No nos quedemos con simplemente el hecho de que se hizo o no se hizo un proceso. Ahora, la hemostasia con argón plasma, que ha sido un método bastante frecuente, no produce coaptación, pero sí produce fulguración de los vasos y ha resultado muy útil en aquellas lesiones de carácter superficial, donde ustedes ven que uno fácilmente puede, a través de este sistema de fulguración, sellar y fulminar los vasos total. ¿Qué cosas nuevas hay? Efectos de la guerra del desierto, cosas que nos han aportado cuando aquellos pacientes han recibido balazos en los pulmones y tienen que sellar el pulmón, ha sido el nanopolvo hemostático. Esto es una técnica en la cual el mecanismo que utiliza es un mecanismo de oclusión, de deshidratación del tejido y activa con esto la cascada de la coagulación y favorece entonces el proceso de regeneración. Ya hay en el mercado este tipo de técnicas como el hemospray con un 85% de control de sangrado. Y ustedes ven, esta técnica es muy reproducible en el sentido en que una vez encontrado el sitio de sangrado, se coloca una cánula, se pasa a través del endoscopio y se dispara el nanopolvo sobre la superficie. Eso produce una coaptación rápida a través de la deshidratación y el control del sangrado eventual. Ahora, lógicamente estos pacientes son muy importantes en aquellos pacientes que hay que considerar una segunda terapia por un alto riesgo de resangrado. Vean qué interesante cómo este paciente se puso clip y se le pone nanopolvo. Otras cosas que podemos utilizar, los clips Ovesco dentro de la tecnología, que nos pueden ayudar a controlar también el sangrado. Son ya sistemas un poquito más sofisticados que pueden llegar a generar oclusiones de hasta 3 centímetros en lesiones muy grandes de causa de sangrado. Voy a ir un poquito más rápido porque tenemos que ver 2 temas hoy. Y vamos a ver aquí, muy importante, los predictores de sangrado. Vean que todos los estudios siempre nos dan el mismo mensaje.
la hemodinamia, es muy importante considerar la comorbilidad, el sangrado activo, las úlceras grandes, el sangrado previo, siempre van a ser factores importantes. Una vez realizado el estudio, siempre es bueno en algunos pacientes realizar una segunda observación, y principalmente en aquellos pacientes que tengan mayor riesgo, como aquellos pacientes que tengan lesiones sangrantes visibles en el momento. Ve que interesante, los factores que nos van a ayudar a definir en ese momento cuál es el que debe ir a una segunda endoscopía: una hemoglobina menos en 10, una úlcera mayor de 2 centímetros, una hipotensión de menos de 100, y sangrado activo, sangre fresca. Y esto lógicamente decrece, como ustedes pueden observar, la posibilidad de cirugía y muy importantemente disminuye la posibilidad de sangrado. Entonces aquí vamos a tener claro que el sangrado activo como tal debe admitirse por 72 horas como mínimo, el coágulo, la mancha hemática igual y la base limpia de egresar. Por favor, se lo suplico, no hagan lo que está sucediendo. Ese paciente que lo pasen de una guardia a otra en el servicio de emergencia, yo sé que los servicios de emergencia están llenos, yo sé que el piso está lleno, pero mandar un paciente con un sangrado digestivo reciente a la casa es asegurarse que haga una falla en la casa, es asegurarse que el paciente retorne rápidamente, y esto sigue siendo clasificado por la ley en este país como negligencia e inobservancia de reglamentos. Entonces no nos arriesguemos, no corramos riesgos, tengamos esos pacientes, aunque sea sentados en la silla del baño, pero no se pueden ir para sus casas fácilmente. Ahora, ¿qué pueden hacer ustedes también para ayudarnos en el control del sangrado? Lo más importante, la terapia de inhibición de ácido, porque si ustedes hacen inhibición de ácido, pueden controlar sustancialmente el sangrado y favorecer la coagulación. A mayor pH, o sea, a mayor cantidad, mayor control. Y ustedes ven desde los estudios antiguos que comparaban omeprazol con placebo, cómo ustedes pueden disminuir sustancialmente la posibilidad de resangrado, mejora los niveles de transfusión. Y los estudios de Graynek lo han demostrado también, que favorecen tanto en el paciente con hemostasia o sin hemostasia la utilización de inhibidores de bomba de protones. Aquí los antagonistas H2 no tienen ningún papel, no forman parte de la terapia en este momento ni deben ser considerados. Muy importante, la inhibidores de bomba de protones intravenosos. Vean cómo hay una disminución sustancial en en el resangrado a los 3 días, a los 7 días, en los 30 días, la reducción de la cirugía y la muerte en los 30 días. Y vean qué importante, porque con eso ustedes producen un impacto. Si ustedes colocan inhibidores de bomba de protones, inclusive al paciente antes de la endoscopía, hay estudios que han demostrado que el valor de ese inhibidor de bomba de protones es prácticamente igual en la calidad terapéutica de lo que puede ser una endoscopía. Entonces, esto es una acción médica que genera bienestar en forma inmediata. Vean qué importante, los inhibidores son muy parecidos en su función, tal vez el más activo, que genera más prolongación de control, es el esomeprazol. Y todos los estudios lo demuestran, el riesgo de resangrado se disminuye sustancialmente en la utilización de inhibidores de bomba de protones. Mejora la evolución final, reduce el número de intervenciones, mejora la evolución final, reduce el número de sangrado recurrente. Ahora, ustedes pueden hacer terapias combinadas donde utilicen esomeprazol oral con esomeprazol IV. Y ahí es muy importante los primeros 3 días con esomeprazol IV y luego pasar a esomeprazol oral. Vean que si ustedes lo hacen de esta forma, en las diferentes comparaciones, tanto en resangrado a 7 y 30 días, en el periodo de 30 días, así como el tiempo de hospitalización, se reduce sustancialmente. Entonces, la evidencia es alta, los estudios randomizados lo han demostrado, se reduce la cirugía de un 13 a un 8%, y hasta inclusive últimos estudios hablan de un 5.4 a un 2.7. No reduce a veces la mortalidad significativa. ¿Por qué? Porque eso depende de otro factor muy importante, que es la comorbilidad del paciente. No es fácil que el paciente se brinque un infarto agudo del miocardio, un accidente vascular cerebral, una neumonía adquirida en comunidad o una neumonía intrahospitalaria, y esto sea un factor que lo lleve a la muerte. Entonces, esto es un factor, recuerden, ese grupo de octogenarios, ese grupo de pacientes hospitalizados sigue siendo un problema muy importante. Ahora, ¿cuál es la indicación de cirugía en estos pacientes? La falla en el control de sangrado. Lógicamente, una hemorragia masiva, denle la oportunidad de una segunda endoscopía, pero si no, no debe perderse tiempo, el paciente debe ser llevado a sala. ¿Cuándo se inicia la terapia de Helicobacter?
en el momento en que el paciente se va. No esperen 10 días o 5 días para ver si el paciente está bien o no. Inicien la terapia anti-Helicobacter en el momento en que el paciente se va, si el paciente tiene, lógicamente, Helicobacter, porque eso reduce la posibilidad de sangrado. Además, si ustedes dan inhibidores de bomba de protones y luego dan la terapia anti-Helicobacter, reducen hasta un 15-20% la efectividad de la terapia anti-Helicobacter. Entonces, es importante que ustedes logren este primer impacto, este primer choque, ese choque de escopeta que produce el trabajo con inhibidores. Y finalmente veamos algunos de los casos. Vean, cosas tan sencillas como estas y pequeñas como las lesiones de Delafá son factores que pueden producir sangrado importante. Voy a saltar aquí para cubrir el segundo tema, que es importante, que es en estos 13 minutos que nos quedan de la maratónica de los sangrados, para cubrir el tema del sangrado digestivo bajo. Y en este tenemos que decir algunas cosas someras, porque muchos de los aspectos que ustedes han contenido para el manejo y clasificación del riesgo que utilizan en sangrado digestivo alto son reproducibles en sangrado digestivo bajo. Entonces es muy importante siempre la visión, ¿verdad? Inclusive, créanmelo, hay que chequear que los pacientes tengan hasta sangrado alto, y eso lo vamos a hablar por qué. Entonces, muy importante, vamos a hablar un poco sobre estos aspectos, recordar siempre la definición entre el sangrado alto, medio y bajo. Muy importante, en el caso de sangrado digestivo bajo, clasificar si es agudo o crónico, si es de menos de 3 días de evolución, si ha producido inestabilidad hemodinámica, si ha producido anemia, y lógicamente la presentación de heces con sangre mezclada, la hematoquesia como los síntomas importantes, o la rectorragia, que es la sangre roja rutilante. Hay dos variantes que nos persiguen siempre en el sangrado digestivo bajo, que es la configuración del concepto del sangrado digestivo oculto y el de origen oscuro. Rápidamente, el sangrado oculto es aquel que es detectado por los métodos de laboratorio, ¿verdad? Pero que no se reconoce la causa inmediata. Y esto, hasta un 48-71% se logra a través del estudio, y usualmente hasta un 30% vienen de colon. Y el de origen oscuro, donde no se reconoce la causa, a pesar de realizar la endoscopia, y usualmente requiere una evaluación mayor, como el estudio de intestino medio. Entonces, igual, vean qué interesante. Un 20% de los sangrados digestivos vienen del digestivo bajo. 27,000 casos al año, siempre los hombres nos va peor que las mujeres. 20% requieren hospitalización, una mortalidad muy importante. Y otra vez se repite el mismo fenómeno que vimos con el sangrado digestivo alto, que es a mayor posibilidad que el paciente esté hospitalizado, mayor mortalidad. Las causas varían según el contexto en el que ustedes estén, según el país. Sin embargo, tal vez si pudiésemos clasificar, las más importantes siempre van a ser la diverticulosis, la enfermedad anorrectal, la neoplasia, las angiodisplasias como causa importante. En un diagnóstico diferencial clásico, lo que vamos a tratar de orientar en estos pacientes es la posibilidad de diverticulitis y sangrado, las causas anorrectales, la neoplasia, las colitides, y en esto hablamos de la colitis ulcerativa crónica en específica, ¿verdad? Que pueden ser causas, y las angiodisplasias. Entonces, vean qué importante. ¿Por qué es importante esto? Porque en la frecuencia varían, lógicamente, pero en la posibilidad de resangrado es donde se caracteriza más el riesgo. Ustedes ven que la diverticulosis y la enfermedad anorrectal son lesiones que más frecuentemente van a cursar con la posibilidad de resangrado, y eventualmente pueden llevar a una falla a progresar en forma muy importante. Entonces, identifiquemos esos pacientes de riesgo, utilicemos los criterios Blatchford, podemos utilizar los criterios Ames, que nos van a ayudar adecuadamente a conocer, realizar ese triaje, combinar esa información y lógicamente decidir qué vamos a hacer. ¿Qué podemos hacer para estudiar el sangrado digestivo bajo? Okay. Aquí hay bastantes métodos que nos van a ayudar a tratar de encontrar el tipo de sangrado, pero eso va a depender mucho del volumen del sangrado. Una gran cosa que ha sucedido con los sangrados digestivos bajos es que, gracias a Dios, el 75% de los sangrados para sin intervención médica. Gracias a Dios, porque ese es el paciente que más cuesta preparar. Es el paciente que más cuesta llevarlo a una sala de endoscopía en una buena condición para poder generar un estudio.
Pero bueno, hay pacientes que no paran de sangrar. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esta gran gama de metodologías que no solo están fuera de la endoscopía, como la angiografía visceral, el estudio isotópico, el angiograma por tomografía. Y lógicamente colonoscopía, sin preparación, con preparación y gastroscopía. Aquí vamos a decir que es importante la endoscopía tanto alta como baja. ¿Por qué? Porque en un 11% de los sangrados digestivos altos se presentan como sangrados digestivos bajos, con hematoquesia. Entonces, nunca hay que despreciar esta causa, siempre hay que hacer una endoscopía alta en los pacientes que tienen lesiones bajas, para estar seguro. La sonda nasogástrica, no se confíen en este caso. ¿Por qué? Porque hasta un 7% no detecta este tipo de sangrados, y entonces requiere mejor endoscopía. Si eventualmente queremos estudiar, y hablemos ahora más tardito de la colonoscopía, podemos utilizar los métodos isotópicos con una sensibilidad hasta un 93%. Pero vean qué importante, el paciente tiene que estar sangrando cuando usted le haga este tipo de técnica. En un punto 1.5 mililitros por minuto para poder ser visualizado adecuadamente. Igualmente que la angiografía visceral, ustedes vean de 0.5 a 1 milímetro cúbico por minuto para que pueda ser visualizado. Y tal vez es uno de los métodos más adecuados a través de la introducción de coils de embolización, pero también tiene el problema que aumenta un poquito el riesgo de complicaciones, como lo vamos a ver más tarde. Ahora, ¿es urgente realizar la colonoscopía? Dos cosas usted no le pueden decir a un gastroenterólogo. Una, ¿cómo se resuelve un problema? Porque nosotros siempre le vamos a decir, hay que hacer una gastroscopía, una endoscopía, ¿por qué? Cuando usted tiene un martillo en las manos, todas las cosas le parecen un clavo, entonces uno siempre, casi que la extensión del endoscopio es parte de la vida de uno, ¿verdad? Creo que para lo único que uno no usa el endoscopio es para comer, pero sí produce la comida. Pero vean qué importante, sí es importante hacer una colonoscopía temprana. Si ustedes hacen una endoscopía temprana, reducen sustancialmente el riesgo de resangrado de esos pacientes, reducen la cirugía de emergencia y lógicamente producen los hallazgos que pueden hacer que cambie la conducta. Hay varios estudios que hablan un poco y que confunden un poco si debe hacerse entre las primeras 12 horas o en las primeras 8 horas. Y esto, si lo vemos comparado con diagnósticos selectivos entre 36, a veces las diferencias no son tan grandes, pero eso depende un poco del tipo de paciente, del tipo de segmento que estemos viendo. Sí es importante hacer una colonoscopia temprana, sí es importante que el paciente esté preparado. Por favor, no envíen a un paciente que esté sucio a una sala de colonoscopía a hacer un estudio. Porque el gastroenterólogo, el especialista, lo que le va a decir es que lo que ve es sangre y heces. Y además, piensa en el contexto, si el paciente tiene divertículos, si está sangrando, si está mal, aumenta sustancialmente el riesgo de que ese paciente en la sala de endoscopía se complique por una prolongada sedación, por un riesgo de un divertículo perforado eventualmente. Entonces necesitamos que ese paciente esté limpio, esté preparado, esté nítido, para entonces poder hacerle toda la metodología de hemostasia adecuada. Vean la comparación de angiografía contra colonoscopía. Ustedes ven, la angiografía sí es muy efectiva, pero lamentablemente el desangrado es mucho mayor y el nivel de complicaciones. Entonces, la colonoscopía es como el estándar de oro para poder manejar este tipo de técnicas. Y además es más asequible dentro de todo lo que son los tipos de metodología. Entonces, recuerden, la preparación es el elemento más crítico para asegurar el éxito de la colonoscopía. Ahora, el tipo de preparación es muy importante. Aquellas preparaciones que tienen que tener volumen, que generan una buena catarsis, son las mejores. Nosotros no podemos hacer nada con Dosanara o con un fluid oral, y menos un fluid oral en un paciente deshidratado, añoso, que genere un riesgo mayor a nivel renal. Este tipo de pacientes requiere entonces la utilización de técnicas como la utilización de polietilenglicol con 4 o 6 horas de buena preparación, y recuerden, hay que generar una ventana del momento en que usted le da la última toma y el momento en que se le hace el procedimiento, porque también el paciente acostado puede regurgitar la preparación y puede hacer broncoaspiración, entonces tenemos que dar más o menos unas 4 horas de diferencia. Ahora, lógicamente los abordes que vamos a utilizar, el aborde endoscópico, con todas las técnicas que hemos hablado anteriormente, y toda la profundidad dependiendo del tipo donde estemos
trabajando. Tal vez las últimas técnicas que nos han parecido interesantes son los selladores tisulares, los selladores de trombina, el mismo nanopolvo que nos pueden ayudar a controlar más fácilmente el sangrado. Pero lo que más importantemente va a proteger a ese paciente es una adecuada evaluación de inicio, una adecuada preparación, un adecuado aborde en la sala de emergencia que haga que ese paciente llegue sin riesgo a piso, que llegue sin riesgo a la sala de endoscopía. Tal vez este es uno de los algoritmos más fáciles para poder trabajar el sangrado digestivo. En presencia de fenómenos inestables, ir rápidamente a la endoscopía alta. Si no hay problema, nos vamos a la endoscopía baja. Si localiza el sitio, rápidamente su terapia. Si es negativa, considerar entonces otros tipos de metodología, como es la angiografía o los estudios isotópicos. Pero si no se puede controlar el sangrado severo, ese paciente inmediatamente tiene que ser llevado a cirugía. La gran ventaja de la cirugía es que las salas de endoscopía no están lejos de las salas de cirugía. Y entonces puede hacer un aborde conjunto para poder entonces controlar el sangrado. En conclusión, siempre realizar una endoscopía alta para descartar lesiones superiores, siempre recordar que este paciente debe estar preparado, ¿verdad? Siempre vamos a tener una buena metodología, una buena aplicación de metodologías terapéuticas, donde si la endoscopía no logra cubrir, también la angiografía nos puede ayudar. Es necesario en el sangrado digestivo, como concepto, sensibilizarnos. Sensibilizarnos en el hecho de que es un paciente de muy alto riesgo. Es el paciente que no podemos manejar sentado, esperando una sala de endoscopía, o es sentado en la sala de emergencia con 200 pacientes más. Porque ese es el paciente que, si nosotros le damos la oportunidad, es el paciente que nos va a hacer las complicaciones y nos va a llevar a tener un mal pronóstico. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Herbert. 5 minutos para preguntas. No se me vaya, Herbert. Si tiene alguna pregunta del público. Pablo. ¿Algún comentario con respecto a la dosis institucional del inhibidor de bomba de protones versus los estudios? Bueno, hay dos aspectos que yo he obviado aquí, que me declaro culpable. Uno de ellos es el que ha nombrado el doctor Navarro. Es muy importante que la dosis de inhibidor de bomba de protones tiene que ser de 80 miligramos, ¿verdad? De inicio, y usted puede hacer cargas de 40 miligramos intravenosos. Usualmente con 80 miligramos usted inhibe el 90% de las bombas de protones, y el efecto usted lo va a tener en prolongación. Pero el sangrado digestivo es un cuerpo en estrés, y este tipo de pacientes requiere sustancialmente una segunda dosis en su repetición. Y la otra, Pablo, que yo he obviado y que no les hablé, es el sangrado digestivo variceal, ¿verdad? Y lo obvié un poco porque el tiempo es corto. Más importante era en ese momento hablar de sangrado digestivo alto. Es la misma dosis de octreótido o teripresina. Hay que recordar que las dosis en octreótido para el sangrado digestivo variceal son de 100 microgramos, no 50 microgramos. 100 microgramos de inicio y 50 microgramos por seguimiento por orden, que eso es lo que realmente va a producir el control. Ahora, como en todas las cosas de la vida, yo siempre prefiero algo a nada. Entonces, si es lo que hay institucionalmente, una dosis baja, traten de unificar una primera dosis alta y eventualmente repetir cada 12 horas para asegurar. Recuerden que los protocolos son protocolos de investigación, y estos requieren una tercerización dentro del fenómeno de comercialización y manejo de pacientes. Falta tiempo todavía en medicina basada en evidencia sobre cuánto más o cuánto menos debemos dar inhibidor de bomba de protones. Tal vez esa noticia la vamos a tener en los próximos 5 años. ¿Alguna pregunta? Herbert, si el paciente tiene historia de que sangró por una úlcera gástrica o duodenal, y tuvo una caída y tuvo una lesión muscular o ósea, y tenés que darle un AINE, ¿qué AINE le darías o cómo protegerías al paciente con la historia de enfermedad ulcerosa y que sangró? Bueno, aquí, digamos, hay que recordar que en la mayoría de la investigación en esta área
está generado por la investigación generada por las casas farmacéuticas y por los investigadores farmacéuticos. Les digo esto porque no es que haya una INE especial o no que usted tenga que utilizar para poder proteger al paciente. Lo que es muy importante es que la INE que usted utilice siempre debe estar asociado a la utilización continua de inhibidores de bomba de protones. Ahora, no cometan el error, porque recientemente hemos observado, hay nuevas formulaciones de naproxeno con esomeprazol, por ejemplo, que vienen juntas que son muy útiles. Y no cometan el error de quitarle la dosis de la mañana del paciente por darle ese tipo de medicamentos, porque ese medicamento lo que viene a proteger es la dosis del inhibidor de bomba, del antiinflamatorio no esteroideo, pero no le protege su enfermedad acidopéptica. Entonces, es muy importante en este tipo de pacientes darle su dosis inicial. Si usted quiere, puede darle el naproxeno con esomeprazol juntos, pero siempre es muy importante en este tipo de pacientes recordar que la inhibición de bomba de protones siempre debe ser en forma continua. Y muy importante, y yo no sé qué opinión tiene Bolívar, pero mucha gente dice, no, es que ponga el inhibidor de bomba de protones en la mañana y en la tarde. No sirve. Tenemos que ser claros en esto. Lo que importa es la dosis de la mañana y un buen inhibidor de bomba de protones en la mañana. Porque si usted le pone un inhibidor de bomba de protones en la tarde, lo que ustedes van a producir en aumento de efectividad es de un 3 a un 5%. Y la inversión es sumamente alta. Mejor, compre un buen inhibidor de bomba de protones en la mañana y tenga seguridad del proceso. El otro aspecto que ahora que hablas de AINES que no cubrimos es de esos pacientes que vienen tomando aspirina y entonces se hace un sangrado y la gente dice, quítale la aspirina. No, las aspirinas no se quitan. Los antiagregantes plaquetarios no se quitan con el uso de pacientes que tienen sangrado. Usted le da un inhibidor de bomba de protones y lo protege. Puede dar terapia inclusive local si usted quiere, pero no le quite el inhibidor, el 5A, la aspirina, porque los estudios han demostrado que cuando usted suspende, el riesgo de morbimortalidad de esos pacientes aumenta un 30%, pero por su enfermedad cardiovascular. Entonces, no podemos suspenderlo. Y Herbert me la puso picando en el área. No la suspendo si está en prevención secundaria, pero si es en prevención primaria, se la quito, porque no ha demostrado que la aspirina en prevención primaria sea útil para proteger nada. Bueno, es que en eso yo creo que estamos de acuerdo. Estamos hablando de pacientes con enfermedad cardiovascular o enfermedad embólica demostrada, que lógicamente no hay en prevención primaria, el peso no tiene mayor caso. Sí. Cuando está anticoagulado como yo por antigua trombosis. ¿Es igual? Como dice el doctor de Mesirri, usted me la puso picando en el marco, ¿verdad? El asunto es que aquí hay un problema. Las presentaciones usuales de manejo de aspirina, la más pequeña que usualmente estamos acostumbrados, 125 miligramos, y recientemente la utilización de 80 miligramos. Uno debería utilizar en prevención 80 miligramos. Y ojo, vean qué interesante. Hace algunos años se hizo un famoso estudio que se llama el estudio de los médicos en Gran Bretaña. El estudio de los médicos se llama así porque fue hecho en médicos, en que se tomaron 5.000 médicos y se estudiaron sobre el riesgo de sangrado y las complicaciones asociadas en dosis. El estudio demostró que si usted le da a los pacientes 80 miligramos de día por medio, es suficiente para producir una adecuada cobertura. Así que hay que acostumbrarse siempre a utilizar dosis bajas. Tal vez lo más importante es 80 miligramos, o sea, hay que enamorarse un poquito de la cardioaspirina, no es un anuncio, pero sí, dosis bajas siempre van a ser sustancialmente mejores. Aún con antecedentes de tromboembolia pulmonar, día por medio. Es que ¿Sí se puede? muy importante, que el paciente que tenga riesgo de tromboembolismo pulmonar, que requiera terapia de control antiagregante, muy probablemente va a requerir otro medicamento adicional para poder controlar. Bueno, entonces le voy a hablar de mi caso. Yo estuve con warfarina año y medio, me estudiaron, no me encontraron ninguna otra cosa, entonces me bajaron aspirina de 80 miligramos, pero todos los días. ¿Puedo yo usar entonces aspirina de por medio?
Yo diría que sí puede usarla, doctora. Pero me muero. Si tiene historia de más cosas de trombosis, tenga cuidado. Sí. Bueno, muchas ¿Cómo gracias. qué? ¿Cómo qué? Y hable con su médico. Porque Con enfermedad ulcerosa u otras No, cosas. no tengo problemas Ok. de enfermedad ulcerosa y no creo que deba bajar la 10 por medio. Pero a mí, yo vi un paciente con una cuestión cerebral, un trombo cerebral, al que le bajaron la aspirina 10 por medio. Y era Sí, lo que mejor no pasó. se la quite porque usted se ve muy bien, doctora. Esté Muchas tranquilo. gracias.